Cualquier cosita, si ven que no actualiza o algo, me avisan, ¿eh? Ahí se ve, estoy compartiendo. Bueno, bien. Bueno, habíamos dicho, habíamos llegado hasta, habíamos instalado Angular, empezamos a hacer algunas, empezamos a jugar un poco con la arquitectura, empezamos a ver componentes el otro día, y llegamos a la parte de donde empezamos con TypeScript. ¿Sí? TypeScript es el lenguaje que utiliza Angular. AngularJS utilizaba JavaScript. A partir de la versión 2 de Angular empieza a usar TypeScript. ¿Sí? Y tiene algunas características que lo hacen interesante. Es decir, TypeScript es un lenguaje el cual no ejecuta el navegador. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, lo que yo escribo en TypeScript tiene que pasar por algún proceso de transformación para que eso se pueda ejecutar en el navegador. En definitiva, lo que hay que hacer es transformarlo otra vez a JavaScript. ¿Sí? Pero TypeScript agrega algunas cuestiones propias del lenguaje. ¿Sí? Si bien es una, como dice acá, es una extensión de ECMAScript. ECMAScript es la especificación que define lo que es JavaScript. Así que si yo quiero ver cuál es la especificación de todo lo que puedo hacer con el lenguaje JavaScript, puedo referirme a este documento. Se transcompila, lo que dijimos en algún momento, yo tengo TypeScript y lo que hago es transpilarlo, transformarlo en JavaScript. ¿Sí? El transpiler toma TypeScript, es decir, toma archivos .ts, va a tomar archivos .ts y va a generar archivos JS, que sí va a poder ejecutarse sobre el navegador. Agrega algunas características, ¿sí? Como por ejemplo anotaciones. Esto es similar a las anotaciones que habíamos visto en algún momento en Java, el tema de definición de clases, definición de interfaces, lo que son las funciones flecha, que después vamos a ver, la función flecha utiliza este símbolo, el igual y el mayor. Lo que hace es me permite definir una función, ¿sí? La característica de JavaScript es que es un lenguaje funcional, es decir, todo el código yo lo pongo dentro de funciones, si bien podría no tener una función principal, pero permite, las funciones las lleva más allá y permite pasar como argumento funciones. Es decir, que yo a una función le podría pasar como argumento otra función. Eso en general se definía a través de la palabra función. Yo le decía acá cuál era la función. Bueno, entonces simplificó y se puede resolver directamente utilizando la función flecha. Bien, perdón, acá decía anotaciones de tipos. Yo leí mal. Anotaciones de tipo es decirle a una variable de qué tipo es. En JavaScript yo puedo decir que una variable es de tipo var, ¿sí? En muchos casos puedo meter cualquier cosa dentro de esa variable, le puedo decir que es let, puedo decir var x o let y estoy definiendo en definitiva una variable a la cual le puedo asignar algún valor. ¿Sí? Pero el valor al que le puedo asignar puede ser cualquiera, puede ser una cadena, puede ser un número. Lo que hace TypeScript es agregarle tipo, es decir let, por ejemplo, x, dos puntos number. Es decir, que x es de tipo numérico. Por lo tanto, lo único que voy a poder asignar a esa variable es un número. ¿Sí? Esas son las anotaciones de tipo que vemos acá arriba. Los decoradores, estos sí son el símil a lo que son las anotaciones en Java. Incluso utilizan el arroba para anotar. Las clases que queremos pueden tener constructores. Esto es algo que se abre y no funciona porque estoy usando datos. Constructores, puedo llamar, puedo definir constructores. A diferencia de lo que habíamos visto en Java en su momento, hay un solo constructor por clase.
Profe, disculpe, ¿está con Sí, Angular o TypeScript? con TypeScript. Ah, ok. Estamos viendo TypeScript. Sí. Un solo constructor por clase. ¿Por qué me preguntas? No, porque recién acabo de entrar por eso. Ah, está bien, no, pensé que tenía algo para acotar. Sí, sí, estamos con la parte de TypeScript. Modificadores de acceso, al igual que lo tenemos en Java. ¿Sí? Es decir, puedo decir que un campo de una clase o un método de una clase es público, privado, protegido. Dijimos que, recuerdan que Angular era modular, en realidad el tema de módulos lo toma de TypeScript, donde yo puedo exportar e importar esos módulos para que sean visibles de distintos lugares del código. ¿Sí? Permite el manejo de generics también, es decir, definirle, por ejemplo, una clase que el tipo a la cual quiero que trabaje se haga de forma dinámica. Y bueno, algunas otras utilidades que vamos a ir viendo. Que tiene. Esto lo hace muy potente el lenguaje. Y la gran ventaja es, bueno, la ventaja que tenía también Java, ¿no? El hecho de poder detectar errores en tiempo de transpilación, sería en este caso, y no esperar a ejecutar el código para darme cuenta de que estoy haciendo algo mal, de que estoy haciendo alguna asignación o algo que no debiera. Todo eso, al usar un lenguaje con tipos, ¿sí? Permite detectarlo en una etapa anterior del desarrollo del software y por lo tanto de solucionarlo mucho más rápido. Esa es la ventaja de estos lenguajes. Bien. Bueno, el lenguaje tipado, lo dijimos, define los tipos de variables, también es orientado a objetos, es decir, que puedo definir clases, interfaces, constructores, multiplicadores de acceso, etc. Esto va a permitir que sea tipado, que detecte un montón de errores en tiempo de compilación, es decir, cuando estoy generando código JavaScript. Fíjense que en definitiva el lenguaje agrega un montón de estructuras que cuando yo transpilo desaparecen. Es decir, cuando yo transformo el TypeScript en JavaScript, no existen más los tipos, porque JavaScript no acepta tipos. Por lo tanto, lo voy a perder cuando genere el JS. Pero en definitiva, yo genero el JS para ejecutarlo sobre el navegador, con lo cual no va a haber problema. Cuando desarrollo, sigo trabajando sobre el TS. Bien. Bueno, tengo herramientas de desarrollo, obviamente, para Perdón, TypeScript. Sí. me había quedado resonando del año pasado, que también cuando veía lo que transpilaba me pasaba eso. Te digo, ¿qué onda? ¿Para qué? Me deshace todos los tipos. ¿Para qué es eso? Para Sí. lo que decía recién de los errores de compilación. O sea, para no errarle Claro, uno. exacto, para que te aparezcan todos estos errores en el momento de transpilar y no en el momento de ejecutar la aplicación. Buenísimo. Entonces, todo eso, qué sé yo, cuando vos estés escribiendo, vas a estar escribiendo TypeScript. Y si a alguna variable le definís un tipo y después le tratás de asignar otro tipo, te vas a dar cuenta en el momento de escribir el código. Más allá de que tu código final no tenga eso. ¿Sí? Es decir, Claro. porque estamos transformando de un lenguaje a otro, en definitiva. Distinto en Java. En Java, vos compilás, bueno, podríamos decir que transformás Java en bytecodes, ¿no? Pero tenés un proceso de compilación ahí. Acá es un proceso de transformación, en realidad. Entonces estás transformando un lenguaje en otro. El otro lenguaje no tiene los tipos. A ver, perdónenme un minutito. Vos estás transformando un lenguaje en otro y por lo tanto el nuevo lenguaje que vos pasaste no tiene esas estructuras, ¿sí? Pero no va a contener esos errores. ¿Por qué? Porque ya en el proceso de transpilación vos, cuando lo definiste en TypeScript, estás asegurándote de que no estás cometiendo ese error. Entonces no hay forma de que pasando algo de TypeScript a JavaScript tenga un problema de tipos. El lenguaje te lo está
lo está limitando. Igualmente, como TypeScript es una extensión, ¿sí?, de JavaScript, yo podría no definir los tipos. Si no es obligatorio ponerle tipos. ¿Mm? Con lo cual, si yo no pongo tipos, bueno, sí, puedo caer en el error de estar asignando mal una variable o estar invocando mal una función, por ejemplo. ¿Está bien? Hay una utilidad que se llama TSC, que es el compilador de TypeScript, TypeScript Compiler, que lo pueden instalar, creo que debe estar acá, ¿ven? Acá. Yo no sé, no me acuerdo si lo tengo instalado acá. A ver. Ah, sí, lo tengo acá. Así que yo podría armar un archivo, a ver si lo podemos hacer. Ejemplo.ts, yo le pongo acá, antes. Pequeño programa, tsc, ejemplo ts. Fíjense que esto me generó ejemplo JS, ¿sí? Es decir, compiló esto, me generó esto. En ejemplo ts, perdón, ejemplo JS, ven que dice var x, y a x le asigna el 5, pero en ningún lado me dice que la x es una variable de tipo numérica. ¿Por qué? Porque todo eso en el momento de transpilar se perdió. ¿Está bien? Y esto, bueno, yo lo puedo ejecutar después. Ahora, si yo acá, ejemplo ts, le pongo si acá yo en lugar de asignarle una x, un 5, le pongo hola, vamos a ver qué pasa. Ejemplo ts, ¿ven? Ya no pasa la compilación. ¿Por qué? Me dice que no puedo asignarle hola a un número. ¿Sí? Si yo este programa lo usara en JavaScript, sería válido. No válido por esta parte que yo pongo número, pero si yo hago esto, JavaScript es válido. ¿Sí? Bien, entonces pueden usar este TSC para compilar, si tienen algo en JavaScript, esto después lo hace automáticamente Angular y nosotros no necesitamos hacer nada. Bien. Ok. Hay una utilidad que se llama TheZoom. A ver si la tengo instalada esta acá. La instalé. Que me permite ejecutar directamente TypeScript. Creo que era TypeScript. Acá está. Upgrade, no. Esto me permite ejecutar TypeScript. O sea, interpreta TypeScript directamente. Así que yo puedo ir escribiendo líneas en TypeScript e ir probándolas. Pero que esto no baje mucho porque me va a matar los datos. Esto lo pueden instalar y ir probando directamente las sentencias en TypeScript sin necesidad de tener que transpilar y después ejecutarlas desde JavaScript. O sea, nos ahorramos la transpilación. Claro, exacto. Para hacer algunas pruebas. En algunos casos es medio limitado, pero vos podés ponerte zoom y podés decir let x number, ¿sí? X igual 5, lo que yo hice recién. Creo que puedo usar el console log, ¿ves? Y ahí me muestra. Creo que si escribís X, a ver, no te muestra el valor. Puedes ir trabajando directamente acá, sin necesidad de ir transpilando el código.
Bien, ahí lo pueden instalar, es un paquete NPM, o sea que tienen que tener el Node instalado para esto. Bien, a nivel de tipos, ¿sí? Es uno de los agregados más importantes sobre lo que es JavaScript 6. Creo que ya está, creo que la versión 7 ya está de JavaScript también. Es decir, JavaScript en general está agregando muchas características nuevas al lenguaje, no el tema de tipos, que es propio de TypeScript hasta el momento. Bueno, esto ya lo hablamos, previene errores, tiempo de compilación, por eso está bueno tener tipos, ¿sí? Clarifica qué intención tengo sobre esa variable y por lo tanto el código es más seguro. Es opcional, como dijimos antes, usar tipos, no necesariamente tengo que definir con tipos. Bien. Bien. Bueno, en TypeScript podemos usar var, si queremos definir una variable, ¿sí? Como lo hacíamos en JavaScript, es decir, var fullName, $string. Fíjense que string es en minúsculas, a diferencia de Java, que es en mayúsculas. Por lo tanto, acá lo que estoy haciendo es definir una variable fullName de tipo string. ¿Sí? Y también en las funciones, fíjense. Bueno, acá le pone function getText, ¿sí? Es la función. Y acá le dice que recibe un argumento, ¿ven? De tipo string, que se llama name, 2 puntos, y este es el tipo de retorno. Es decir, 2 puntos, tipo de retorno tengo acá. ¿Ok? Sí, dale. Var es una definición de una variable, pero que en el momento de definirla no tiene, es como que no tiene un scope, ¿sí? O sea que el scope va a ser desde donde vos la definiste hasta el fin del programa. Eso JavaScript. JavaScript creo que la versión 6 o la 5 agrega el let. El let, en cambio, es una definición de una variable, pero sí con alcance. Es decir, que, suponete, si yo, ¿a qué me refiero con esto? Suponete que vos pones, viene el programa, pones if, ¿sí? Algo, y acá pones var. El var acá adentro, defino var x, x es utilizable acá afuera. ¿Sí? Más allá de que el scope pareciera ser las llaves en este caso. En cambio, si vos le pones let, yo pongo let acá adentro, acá x no es accesible. Y const, exacto, const es de constante, digamos. Constante. En general utilizamos let, ¿sí? Para no entrar en este despelote. Igualmente creo que no, está bien, porque el let que yo puse antes me lo transformó igualmente en un var. Lo que pasa es que al usarlo de esta forma, creo que el transpiler se verifica, digamos, que el acceso que estemos haciendo sea correcto. En general vas a encontrar o let o const cuando definís una constante, es decir, que no es una variable. Creo que se llama var, es una variable, la definición de una variable de alcance el alcance tiene un nombre, ahora me está saliendo. Pero varía en eso, en el alcance, digamos. El var, desde que la defino, más allá de que esté o no dentro de su ámbito, es accesible, y el let no. Bien. Yo creo que más adelante había metido un ejemplito, ahora lo vemos. Bien, los 2 puntos entonces indican el tipo de retorno, como les dije acá. Y si intento devolver algo que no es de ese tipo, van a ver que el transpilador va a quejarse. ¿Sí? Bueno, obviamente una cadena, podemos definirla con comillas simples o comillas dobles acá, lo mismo.
no hay problema. Yo en general intento usar comillas simples, porque hay veces que en estas, hay veces que intentamos armar estructuras HTML acá, con alguna, en general en HTML se utilizan doble comillas para lo que son los argumentos, entonces conviene utilizar una comilla en un ámbito como el HTML y la otra comilla en el otro, como JavaScript. Bien. Bien. Bueno, number, ¿sí? No hay un decimal, sino que si tengo un número con coma también es number. ¿Sí? Tengo el booleano también, true o false, fíjense. Es igual a lo que hacemos en Java. Tengo tipos de arreglo, ¿sí? En general el array se define con los corchetes o usando la palabra array. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Fíjense, a ver, creo que acá hay un ejemplo. Var jobs, está definiendo una variable de trabajos. Fíjense, dice que es un arreglo. Ojo que acá está diciendo de qué tipo es esta variable. Acá le está dando el tipo. Dice que jobs es un arreglo de strings. ¿Ven? Y acá está pasando el generics que habíamos hablado antes. De que lo soportaba. Fíjense que eso es igual a lo que hacemos en Java. Y acá inicializo el arreglo. Fíjense que así, a diferencia de Java, que usábamos las llaves, acá estoy usando los corchetes. Y le paso dos valores que tienen que ver con strings. Entonces acá creé un arreglo de strings. ¿Sí? Pero podría hacer lo mismo diciendo que jobs es un arreglo de strings e inicializo el arreglo con estos valores. ¿Sí? Bien, puedo usar enumeraciones también. Fíjense, acá dice que rol es una enumeración y define cuáles son los tipos que están definidos como enumeración. Es decir, admin, manager y employee son de tipo rol. ¿Está bien? Entonces, cuando defino una variable, le digo que es del tipo de la enumeración, ¿ven? Role, dos puntos, rol. Y acá accedo a porque en definitiva es una clase, ¿no? La enumeración, rol punto, y accedo a una de sus propiedades, en este caso el empleado. Se pueden usar valores, esto es similar a C. Es decir, por defecto, este sería el 0, este sería el 1 y este sería el 2. Yo puse 1, 2 y 3. ¿Está bien? Pero yo podría cambiarle ese valor, ese orden, diciendo, por ejemplo, que employee es el 3. ¿Sí? Con lo cual, manager va a ser el 4 y admin va a ser el 5. Entonces, ese sería el orden interno por el cual representa a la enumeración. ¿Está bien? Están, ¿no? Porque yo... Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, si quiero hacer algo raro, ponerle a cada valor de la enumeración un entero, un orden distinto, le puedo asignar employee igual 3, manager igual 5 y admin igual 7. ¿Está bien? Sería para un caso medio raro. Bien. Acá define otra vez la enumeración, como hicimos en el primer caso. ¿Sí? Y accede a la enumeración directamente a través del índice. ¿Ven? Yo lo que no sé, a ver si está el ejemplo acá. Vamos a probarlo esto, a ver. Yo pongo y acá le puso, vamos a hacer esto. Employee igual 3,
manager igual 5 y admin igual 7. Ah, me faltó el igual. No, está bien. No, encima, perdón. Lo defino, me mezclé las cosas. Employee 3, manager igual 5, admin igual 7. Ahí la definí, y ahora digo var role, que es el tipo role, va a ser igual a employee, perdón, role.employee. O sea que si muestro el valor de rol, que es 3. Ahora lo que quería probar es esto. Si yo muestro rol sub 0, yo creo que esto debe quedar igual. Yo pongo rol sub 0. Ah, está bien. No hay 0, ojo. ¿Cómo? Eso, nada. Ah, no, qué raro. ¿Y será con mayúscula? No, porque es la variable esta, rol. Ah, no, perdón, pará, yo hice macana. Ah, está bien, rol, sí. Estoy diciendo mal. La clase, digamos, acá. Está bien, o sea que el índice, lo toma como índice eso directamente. ¿Ven? Como si fuera un arreglo, pero que tiene en la posición 3, en la posición 5, en la posición 7. Digamos, la ventaja es que yo puedo guardar en la base de datos 3, 5, 7 y... Sí, a ver, nunca me tocó tener que hacer algo así, pero esto me parece que viene de la mano de eso, como decir, bueno, tengo, no sé, alguna ID ya preasignado y por lo tanto necesitas mapear esa entidad con algo que vos ya tenés en la base de datos, entonces necesitas que exista el 3, el 5 y el 7, y eso a nivel de arreglo, que en las posiciones del 0 al 2 en este caso, concordaría, entonces puedes hacer eso. Es medio raro igualmente. Bueno, no es algo que Capaz que lo traes de la base de datos como un enum para no tener que consultar cada vez, no sé, igual. Sí, me parece que es un caso Debe particular tener. este. Sí. Seguramente. Sí. Bien, bueno, pero me queda esa duda. Cuando lo vi acá, sí, al definirlo. Entonces, de esta forma, lo que le estoy dando acá en realidad es el índice, con el cual después voy a poder consultarlo si quiero. Este vendría a ser el índice. Por eso, por defecto, arranca de 0. Y yo creándolo así, este va a ser el 0, este el 1 y este el 2. ¿No? Bien, bueno, me queda esa duda. Hay un tipo que se llama any, que vendría a ser el signo de pregunta en Java, que es, sí, el signo de pregunta es más a nivel de generics en Java. No sé si es uno a uno la misma interpretación, pero es un tipo de dato en el cual yo puedo poner cualquier otro dato. Vendría a ser, si yo defino un var X, ¿sí? Yo en var X puedo poner cualquier cosa. Var X. Entonces, yo podría decir que X es de tipo any, con lo cual le puedo asignar lo que quiera. ¿Sí? No hay ninguna restricción. Entonces acá define var something igual any, de tipo any igual a string, ¿sí? Pero fíjense, en la línea siguiente le asigna el valor 1 y está todo bien, y en la línea siguiente le asigna un arreglo y también está todo bien. ¿Por qué? Porque dije que podía poner cualquier tipo de valor ahí. Acuérdense que esto, en definitiva, puede ser JavaScript.
Y JavaScript no tiene problema en poner una variable, var, lo que sea. Entonces es válido, ¿sí? Tenemos el void también, para lo que es que no hay tipo de retorno. O sea que, fíjense en esta función que asigna el nombre, dice void como tipo de retorno, porque no devuelve nada. Esto es más o menos igual. Fíjense que hay muchas cosas que son iguales o similares a lo que hacíamos en Java. Bien, lo que es una tupla, ¿sí? Donde tengo un arreglo de elementos, pero que puede que no sean del mismo tipo. ¿Sí? Por ejemplo, acá define una tupla, se llama X, que tiene string y tiene number. Por lo tanto, para inicializarlo le tengo que pasar primero un string y después un entero. Si lo hago al revés, obviamente va a tirar error. Es incorrecto, digamos. ¿Bien? Bien. Bien, acá tengo X. Ah, bueno, está bien. Acá lo que me está diciendo es, yo tengo esta tupla, ¿sí? Que tiene los índices 0 y 1. ¿Está bien? La tupla puede recibir string o puede recibir number. Eso se expresa de esta forma, ¿ven? Dice acá que yo puedo recibir o un string o un number. Van a ver que eso después lo podemos hacer también. Por lo tanto, X, acá estoy accediendo fuera del arreglo, ¿sí? Estoy asignando mundo, que es parte de, el string, es un string, mundo. En definitiva, funciona esto, ¿sí? Acá, al 5, posición 5, estoy pidiendo que me dé el valor como string, ¿sí? Como ambos tipos tienen tu string, entonces sigue funcionando bien esto, no me tira error. Ahora, si quiero meter algo que no es de ese tipo, no es de tipo string y number, ¿sí? Ahí va a fallar. ¿Bien? Bien. Bueno, en JavaScript es un lenguaje que utiliza prototipos, ¿sí? Prototipos es algo parecido a lo que es el manejo de clases, es decir, yo puedo ir agregándole funcionalidad a mi objeto usando prototipos. Eso hasta ES5, ECMAScript 5. La versión 6 incorpora el soporte de clases, es decir, que yo ya puedo definir una clase. Antes tenía prototipos nada más. Por ejemplo, acá define, fíjense que esto es igual a lo que hacíamos en Java. Define una clase vehículo y dentro de vehículo va a poner todos los miembros, es decir, propiedades, métodos y, bueno, dice constructores acá. Yo le sacaría el ls porque permite un solo constructor esto. Bueno, clase persona, agrega 3 campos. First name, que es de tipo string, last name, que es de tipo string, y age, que es de tipo number. ¿Sí? Fíjense que no hay mucha diferencia con lo que hacíamos. Si quiero agregar alguna funcionalidad, tengo que agregar algún método. Para eso, dentro de la propia clase, pongo nombre del método que recibe, y fíjense que no tiene tipo de retorno esto acá. ¿Por qué será que no tiene tipo de retorno? Porque no retorna nada, directamente imprime en la consola y el void Bien, será pero implícito. claro, si no retorna nada, debería ser void, ¿no? Es decir, nosotros Sí, cuando una función no retorna nada, ¿sí? Deberíamos poner acá void.
Bueno, como esto se transforma en JavaScript, ¿sí? Esto es válido, digamos, a nivel de JavaScript, por lo tanto no chilla. Es decir, no me dice nada, aunque yo no le ponga cuál es el tipo de retorno. Perdón. O sea, cuando no le Bien. pongo nada, asume que es void o ve según lo que retorno qué es lo que retorna. No, no asume nada en realidad, porque cuando lo transforma a JavaScript, JavaScript no tiene tipo de retorno en las funciones. Ah, Entonces, digamos, no, lo transforma en el lenguaje en que en realidad no hay un tipo de retorno en la función. Por lo tanto, no es necesario. No necesita tipo de retorno, digamos. Si retorna bien y si no retorna también, digamos. Es válido JavaScript. Yo no diría que tome un tipo de retorno determinado. ¿No? Que no es parte del lenguaje de JavaScript. Bien. Y fíjense acá, aparece creo que por primera vez, no sé si estaba antes, cuando yo quiero acceder a cualquiera de las propiedades, al igual que Java, utilizo la referencia a this. ¿Sí? Acá hay una diferencia, que es que yo siempre tengo que usar el this. Yo si en Java no le ponía el this, buscaba si esto era una propiedad y ya está. Lo hacía de forma implícita, digamos, el acceso a ese this. ¿Está bien? Pero acá, sí o sí, si yo quiero acceder a alguna propiedad o si quiero invocar algún método, es decir, si yo quisiera invocar desde otra función acá al método get, tendría que poner this.get. ¿Sí? No me queda otro. Si no, no compila directo. Yo no pongo nada, lo que estoy diciendo en definitiva es que puede volver cualquier cosa, incluido void. Tiene bastante sentido, digamos, que sea any el tipo de retorno. Es decir, a lo que dijiste vos, Tele, yo le agregaría el tipo, o sea, asume por defecto el tipo any. Es decir, puede volver cualquier cosa, incluido void. Acá abajo lo dice. bien. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, cuando tengo una clase definida, yo puedo definir una variable que es de ese tipo. Entonces acá pone var p y dice que es de tipo persona. ¿Sí? Ya definió, esto sería como la referencia, ¿no? Si quiero crear un objeto, fíjense, pone p igual new person. Y ahí en definitiva estuvo creando el objeto persona. Este es el operador new, al igual que lo que hacíamos en Java. Bien, si quiero acceder a alguna de las propiedades, puedo hacerlo directamente. p.firstName igual Juan, ¿sí? O si a través de person quiero invocar la función get, lo hago a través de la referencia. ¿Sí? Esto es porque, ojo, no estoy usando el this porque estoy fuera de la clase. En el ejemplo que yo les mostré arriba puse this.get, porque estaba dentro de la definición de la clase. Pero acá, fíjense, esto lo está haciendo desde otra clase. Está creando una instancia de persona, está probando, podría ser un persona test. Así que está probando que eso funciona. Bien. Bueno, acá hizo lo mismo en una sola línea. ¿Sí? Define la clase person. Dice que tiene un método que es age in years, ¿sí? Que recibe una variable years, que es un número, y devuelve un número. ¿Está bien? Y después retorna la suma de eso. Posible asignado. Bien. Constructores. Bueno, acá, esto creo que está claro,
Bueno, no es en realidad. Todo esto es la llamada del constructor, ¿no? ¿Sí? Llamada del constructor, ¿sí? Que lo tengo que definir dentro de la clase, ¿sí? Los constructores, fíjense, se llaman como constructor. Es decir, que cuando yo pongo class persona, ¿sí? Constructor, y este es el constructor de la clase. ¿Ven? Tiene el nombre constructor. A diferencia de lo que habíamos visto en Java, tengo forma de decirle que alguno de los valores es opcional. Supónganse que yo le puedo pasar algunos de los valores y otros no los necesita. Entonces yo puedo decirle que algunos de esos valores son opcionales. ¿Sí? No tiene tipo de retorno. Y TypeScript, la clase contiene solamente un constructor. Fíjense que esto no es, creo que en algún lado estaba, yo me parece que no lo agregué. TypeScript es creo que decía al principio, un subset de ES6, porque agrega cosas nuevas, ¿sí? Pero fíjense que hay algunas que no las soporta, es decir, TypeScript tiene un solo constructor y ECMAScript puede tener más de un constructor. Bien. Cuando una clase no tiene constructor, se genera uno de forma automática. Esto ya lo tenemos asimilado. Fíjense que tengo esta clase que no dice nada a nivel de constructores, pero igualmente acá estoy creando un vehículo, ¿sí? Y lo estoy inicializando. Sería equivalente a escribir esto de acá abajo. Un constructor vacío que no hace nada, pero bueno, me permite por lo menos inicializar la clase. ¿Sí? Bien, acá tenemos un constructor completito, miren. Clase, no, acá falta una L. Clase persona. Yo me voy a anotar así lo corrijo. Voy a dejar esto abierto. Class person, first name, string, last name, string. Age es un number, define el constructor, ¿sí? Que tiene 3 parámetros. Cada uno de los parámetros para cada uno de los campos. Entonces acá adentro, ¿sí? Inicializan this first name, es decir, el name de acá, el last name, este de acá, y el age, lo inicializan al valor que recibieron como argumento. ¿Está bien? Díganme algún constructor que no hayan hecho esto. ¿En qué porcentaje de los constructores hacen eso? 99,9. Sí, sí. 9,99, es como los matabacterias, que 99,9, digamos. Esto, como la mayoría de los constructores hacen esto en general, ¿sí? Yo puedo simplificar. Creo que acá abajo debe estar, antes de escribir. No está. Bueno, vamos a ponerlo. Capaz que acá, miren, se me rompió la presentación. Esto quedó medio roto. Bueno, yo podría poner acá class person, ¿sí? Poner constructor, ¿está bien? Y si yo en lugar de ponerlo de esta forma, como está acá, le agrego el modificador, ¿cuál es el modificador? ¿Dis? No. No, modificador de acceso, Estoy private, perdido. public, protected, un modificador Ah, de acceso. Entonces yo le pongo acá private string, perdón, private string, private first name, le pongo fn, string, para no escribir todo, coma, private
ln string, coma, private page number, ¿sí? Hago esto, ¿sí? Este constructor automáticamente va a definir los campos acá arriba, es decir, estos tres, y va a asignarle, cuando yo llame al constructor, le va a asignar a esos tres campos los valores. Es decir, va a generar esto, pero de forma automática, ¿ven? Mucho más acotado, ¿eh? Y menos propenso a errores, porque en realidad esto, como dijimos antes, es siempre lo mismo. ¿Sí? Con el hecho de ponerle el modificador de acceso, lo que estoy diciendo es que quiero que ese argumento que recibe la función, el constructor en este caso, sea además un campo de la clase. ¿Mm? Entonces, bueno, todo lo que sea escribir menos código está bueno, ¿no? Así que haya menos errores. Bien, acá define, bueno, una función, ¿sí? Que muestra, fíjense, otra, era la misma de antes, ¿eh? Que usaba el div para poder acceder a la propiedad. Y tengo age years, que hace lo mismo. Bien. Bueno, y acá se me cortó, con lo cual la creación de una instancia inicializada se reduce a... Bien. Bueno, claro, acá tengo que usar el constructor este de acá arriba, ¿ven? Entonces lo que hace es pasarle los tres argumentos. ¿Sí? Bien. Bueno, puedo trabajar con herencia también. Utiliza el extends, al igual que lo hace Java. Esto es bastante similar. Class report, ¿sí? Fíjense, tiene un campo que es data, que es un arreglo de strings, ¿sí? Acá lo que hace es inicializar ese arreglo. ¿De qué otra forma lo podría haber escrito a esto? Constructor, private, data, array, así, ¿no? Exacto, poniéndole el private acá, o el public, o el protected, ¿sí? No era necesario escribir esto de acá arriba, porque ya le iba a definir automáticamente como campo. Y tampoco necesitaba escribir la asignación esta. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá define un método run, que lo que hace es, fíjense, el arreglo ya tiene definida el for each, ¿sí? Y lo que hace es, para cada elemento for each, para cada elemento del arreglo, invoca a una función. Es decir, que esto va a agarrar cada uno de los elementos, va a agarrar el elemento y lo va a pasar como argumento a la función como line. ¿Ven? Y por lo tanto va a mostrar en la consola ese line. Y después va a agarrar el otro elemento y le va a invocar esta función. Y lo va a mostrar por consola también. Y así va a recorrer todos los elementos del arreglo. Pregunta, ¿de Sí, dónde dale. sale el line ese? O sea, ya es como una palabra reservada. No, es el argumento. Acá podrías poner lo que quieras. Podrías poner arg si querés. Y acá sería arg. Pero lo que hace es, este for each, ¿sí? Toma cada elemento del arreglo de acá arriba. Yo lo taché todo, pobrecito. Toma cada elemento de data. Suponete que vos tenés data, ¿no? Este es tu data. La data tiene 4 valores, ¿sí? Que eran strings. Bueno, podría decir otra cosa. No sé, AB, CD, F, G y H. Suponete que tenés eso. Cuando corras run, cuando invoques a run, va a agarrar primero el elemento este. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Se lo va a pasar, el for each estoy hablando, ¿no? Y va a invocar a la función function que recibe line, pasándole como argumento este dato, el primero. Por lo tanto, va a mostrar a B. Después va a agarrar el próximo elemento. Va a agarrar este otro. ¿Y qué va a hacer? Se lo va a pasar como argumento a la función que vos le diste
como argumento al for each. Pasa que el for each sabe que tiene que recibir una función de un solo argumento. Es más, si vos Eso, acá ahí le está, pasás, ahí había claro, si entendido. vos le pasás 2 argumentos, te va a tirar error. Te va a decir que está pasando un solo valor, que es cada valor del for each. ¿Sí? Entonces, no importa si Claro, le si pones yo quisiera online. pasar 2 valores, tendría que meterle una Y no, función ya, line y adentro de la función line llamar a otra con line y el otro valor, digamos, una cosa así. pero ya no sería, claro, el for each está esperando un argumento, una función de un solo argumento. Bien. Que es el argumento que le está pasando en cada iteración. Bien, bueno, no sé por qué me metí en esto, porque estábamos viendo el extends, pero bueno, me pareció que vino bien la Yo te aclaración. distraje, perdón. No, pero está bien que estuvimos viendo esto porque ves, se generan ese tipo de dudas que por ahí no quedan tan claras cuando uno está pasando funciones como argumentos. No, vino bien. Bien, ¿y acá qué me está mostrando esto? Report. Bueno, generamos report. Si quiero crear un reporte nuevo, ¿ven? Dice var R, es un report, crea el new report y le pasa un arreglo. ¿Sí? Pasa un arreglo, que creo que era lo que decía la función, ¿no? La función decía que recibía un arreglo acá. Muy bien. Está bien el constructor, digamos. Acá recibe un arreglo. Ahora. Bueno, y ejecuta el RAM. Si yo quiero heredar de report, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, uso el extends. Dice class, tablet report, extends report, ¿sí? Fíjense que lo que hace es agregarle las cabeceras a cada una de esos, perdón, al arreglo que tenía, que era la data, ahora lo que le dice es que tiene una cabecera además, ¿sí? Y lo que hace es inicializar tanto las cabeceras que son propias de esta clase como los valores que son de la subclase. En general, cuando yo inicializo una subclase, tengo que pasarle los datos de la clase base, porque el hecho de inicializar una hace que se tenga que inicializar la otra. ¿Sí? Acá llamo a super, le paso el values. Esto acá no lo dice, yo creo, a ver si dice algo acá. Tengo la idea de que el super acá es requerido. ¿Se acuerdan que en Java había que escribirlo? ¿Sí? Perdón, en Java era opcional, digamos, por defecto lo tomaba. Creo que acá es requerido. Bueno, igualmente este es requerido en cualquiera de los dos casos. ¿Por qué? Porque le tengo que decir qué es lo que le paso a la clase base. O sea que es requerido acá. E inicializo el header con el valor que recibí acá en este caso. Headers. Run, bueno, no sé qué me está mostrando esto. Ah, que acá llama super. Bueno, run, console log, muestra los encabezados y después llama a través de super, llama a la clase base. ¿Sí? Creo que lo que está mostrando acá a nivel de herencia es que yo puedo agregar, como todas las relaciones de herencia, ¿no? Puedo agregar nuevos campos, en este caso, que tengo que inicializar cuando creo el objeto de un tipo, tengo que inicializarlos del otro tipo, y además que puedo acceder a la funcionalidad que ya estaba acá. Fíjense que acá está sustituyendo, el método se llama run igual que report, o sea que si yo ejecuto run sobre tablet report, estoy ocultando el run de report. ¿Sí? Por eso acá muestra lo de la propia clase y después llama a la otra función. ¿Sí? Lo único que no me queda claro es por qué acá lo hace usando el for each. ¿Sí? Y acá está mostrando los headers directamente todo el arreglo en un solo log. Me podría hacer lo mismo acá si quiero. Bien, acá nos muestra cómo lo hace, ¿no? Define un headers. Ah, porque acá le pone name. First line, second line.
En uno hace for each y en el otro imprime como todo. Ahora no sé cómo quedaría en la Claro, me presentación. parece que esto es, o sea, el table report te pone nombre, que es el header, que es uno solo, y después el arreglo que tiene el report lo escribe acá, cada uno de los elementos. Por eso es un solo, está bien, por eso es un solo console log. ¿Sí? Es decir, vos tenés. Claro, como que es la cabecera. Si yo me imagino algo así, igual me cuesta, lo voy a hacer. Sí, igualmente, porque esto es un arreglo, digamos. No es muy útil que está hecho Claro, así. y Porque capaz que esto, después. No sé. Sí, no sé. bueno, hay que mirar el ejemplito este. Bueno, acá dice name, ¿sí? Porque, a ver, si esto fuera name y last name, ¿cómo hago acá para pasarle esa información? Digamos, en definitiva sigue siendo un arreglo esto. No sé si está tan lindo el ejemplo. Pero bueno, acá inicializa headers, inicializa data, crea un table report, ¿eh? Y lo muestra por pantalla. Utilidades. Utilidades. Bueno, dos herramientas que se agregan, la función flecha, que se las nombré antes, y los template strings, que son bastante útiles a la hora de generar salida. Ahora los vamos a ver. Ah, me parece que ya. Perdón. Sí. Me parece que es como que pone name y el nombre. No, nada, no importa, perdón. Ah, te quedaste con el reporte. Sí. No, pero no importa, lo voy a probar y ver qué miércoles Sí, hace. sí, pero no me queda claro, ¿sabes qué? Si yo acá tengo dos argumentos, porque esto es un arreglo, yo le pongo name y last name acá, ¿de qué forma represento esa información en este otro? Porque esto es otro arreglo, en definitiva. No sé si está bien. Tendría que revisarlo. Quiere mostrar el tema de herencia y está bien, pero no sé si la implementación es correcta, digamos, de lo que está haciendo. Bueno, función flecha. Es una notación reducida, bueno, acá lo dice con mejores palabras de lo que yo dije antes, es una notación reducida de cuando yo quiero escribir funciones. ¿Sí? O sea que piensen en la notación flecha como un sustituto a la escritura de funciones. Y viene el ejemplo anterior, miren, var data define este arreglo, después dice data for each, ¿sí? Y acá llama a la función line, o sea, perdón, está definiendo, eso se entiende, ¿no? Estoy definiendo una función acá, qué es lo que hace, y la estoy pasando como argumento al for each. ¿Sí? Quiero que eso quede claro. Fíjense que acá me está diciendo qué es lo que hace la función line, la función esta que recibe line. ¿Está bien? Si yo quiero escribir en TypeScript usando la función flecha, fíjense, es data for each. Pongo acá qué es lo que recibe, es decir, que por cada elemento que recibe acá lo va a pasar como line acá, cada elemento lo va a poner acá. Flecha, ¿y qué es lo que hace? Fíjense que acá como incluso el cuerpo de la función es una sola línea, una sola sentencia, no tiene el punto y coma, ¿ven? Es una sola sentencia. Si fueran más de una sentencia, yo debería poner llaves ahí. Acá está, los paréntesis son opcionales cuando hay un solo parámetro. ¿Sí? Incluso se puede utilizar en Eso puede ser expresión. Sí, parecido a lo que veíamos en otra materia de funciones lambda, en Haskell, por ahí, no sé. claro, exacto. Sí, la función es lambda. La función lambda, por ejemplo, en Java, ¿sí? Es más una implementación de inner classes. Pero sí, en definitiva es una agrupación de código. Una inner class lo podés reemplazar por una función lambda. Bueno. Sí. Bien, tengo acá un arreglo con 4 valores, ¿sí? Y lo que hace es, bueno, acá utiliza esta función map, ¿sí? Que lo que hace es, a cada elemento, ¿sí? Lo transforma o le aplica b más 1. Es decir que, en definitiva, acá sabemos lo que hace, ¿no? Por los nombres, fíjense, estos son pares y estos son impares. Es decir, acá, para cada valor que tengo en evens, para cada valor tomo el valor y lo que hago es le aplico el valor más 1. Por lo tanto, me va a dar 3, 5, 7 y 9.
¿sí? Esto mismo, bueno, acá me está dando otro ejemplo, data for each, para cada elemento, line, ¿sí? Lo que hace es, le aplica el to uppercase. Esto sería para un arreglo, para este de acá arriba, ¿ven? Es un arreglo de cadenas. Para cada línea, para cada cadena, lo que hace es le aplica el to uppercase y lo muestra por pantalla. Es una forma simplificada de escribir funciones. Es más, si yo estoy escribiendo en TypeScript, no me permite escribir no me va a permitir escribir esto. Es decir, me va a exigir que yo use la función flecha. ¿Sí? Bien. Acá hay un ejemplo interesante, miren. Estoy definiendo una variable, Nate. ¿Sí? Igual llave. ¿Qué es esto? Nate igual, y acá abro una llave. Estoy igualando, ¿no? Esto acá, a Nate. Una estructura, no, una estructura de datos, no. Es un objeto. Estoy creando un Bien. objeto. Estoy creando un objeto. Abro las llaves y acá lo que le digo, fíjense, son las propiedades, ¿ven? Name es una propiedad, coma, guitars es otra propiedad, coma, ¿sí? Y acá print guitars es otra propiedad, pero en esta estoy asignando una función. ¿Ven? Así que es un objeto que tiene 3 propiedades. Las 2 primeras tienen valores y la tercera es una función. ¿Sí? Ok. Entonces, yo ahí para que se entienda la estructura. Y acá dice, dentro de la función, ¿sí? Cuando yo pongo this, esto es en JavaScript, estoy accediendo a el objeto dentro de la función. Es decir, perdón, this acá está accediendo a este de acá, a Nate. ¿No? A ver. Claro, this. Uy, me pegó una pérdida bárbara. This, en este caso, hace referencia al objeto. Entonces, lo que hace dentro de la función es, define self como this. Bien, ven que, fíjense que acá pone this guitars. Es decir, está accediendo, el this hace referencia a este guitars de acá. ¿Sí? ¿Y qué hace? Accede a cada uno, dice function y le pasa a otra función. Ahora, si yo acá dentro de la función escribo this, a esto quería llegar, ahí está. Si yo dentro de la función escribo this, ¿a qué estoy accediendo? Estoy accediendo a... está bien, estoy accediendo al contexto de la función. Está bien. Cuando yo pongo this, accedo al contexto de la función. ¿Sí? Entonces, lo que hizo acá fue, si yo pongo this acá adentro, no puedo acceder más a lo que era original del objeto, al name acá. Entonces, ¿qué hace para poder referenciar al objeto? Dentro de la función iguala este this a self. Y acá adentro usa la variable self para acceder, ¿ven? A lo que era el name. Este self name es este name de acá arriba. ¿Sí? A ver. No puedo poner, por ejemplo, dis.dis. No. No existe. Déjame ver si está el ejemplo acá. Acá está el ejemplo con TypeScript. Ven que acá, esto es TypeScript, ¿sí? Déjenme ver este primero. Define Varnate, un objeto, ¿sí? Propiedad, propiedad, propiedad. ¿Está bien? Acá pone this guitars, ¿sí? Y el this siempre está haciendo referencia, ¿ven? El this hace siempre referencia al objeto. This guitars está accediendo a este. Acá tengo otra función interna, ¿ven? Está usando nada más que está usando la notación flecha, pero esto, ¿se acuerdan? Era como poner for each, ¿sí? Paréntesis, function, g,
y definía la función acá adentro. ¿Sí? Lo mismo. Está usando la función flecha. Pero dentro de esta función flecha vuelve a usar this y pone thisName, es decir, sigue con el this accediendo a las propiedades del objeto. ¿Sí? En cambio, la diferencia es con JavaScript, es que dentro de la función, ¿sí? El this hace referencia a la función y no al objeto original, digamos. Por eso acá tiene que tomar el self para después poder invocar a las propiedades de la función del objeto original. Es decir, acá, en lugar de usar this, ya si yo pongo this acá, no estoy accediendo a esto, sino que estoy accediendo a propiedades de esta clase. ¿Sí? Yo podría poner acá this self.name. Estoy accediendo a esto de acá. Entonces, ese es el problema que tiene el this cuando lo escribimos dentro de una función. Cada función, acá lo dice, que una función. Esa función procede su propio this. Así que cada función tiene un this que es propio. A diferencia de TypeScript, donde hay un único this, que es el objeto original. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, si estoy en JavaScript, van a encontrar muchas veces esta solución. Poner var self igual this. ¿Para qué? Porque necesito después, dentro de la función que voy a volver a llamar, dentro de la función que voy a volver a definir acá, necesito acceder al objeto original. ¿Sí? Sí. Nosotros no nos vamos a encontrar con este problema a menos que usemos JavaScript. En TypeScript es más simple, el this es único. Bien. Plantilla de cadena. Esta es la otra utilidad que se agregó, que permite no utilizar el operador de concatenación en más. Es decir, que si yo quiero armar una cadena, en lugar de estar usando el más para concatenar, ¿sí? Puedo usar esta, ven que es la comillita invertida, que se llama, no sé qué nombre tiene. Fíjense, defino una variable first name, defino una variable last name. Tradicionalmente, si yo quisiera definir una variable que es greetings, ¿qué hacíamos? Poníamos first name más last name. ¿Sí? Bueno, usando esta herramienta puedo poner comillas invertidas, armo toda la cadena y cuando quiero usar alguna variable que quiero que se concatene, le pongo el pesos y el nombre. Bueno, acá incluso me hubiera faltado el hello, ¿no? Para hacer lo mismo que hacíamos ahí. Hello más first name más last name. ¿Sí? Y en cambio acá pone comillita invertida y hace toda la concatenación. Esto creo que evita el hecho de concatenar, implica estar creando objetos en memoria, los cuales después hay que destruirlos, ¿sí? En cambio, usar esta notación evita esa construcción y genera un solo objeto con toda esa característica. ¿Está bien? Lo otro que me permite hacer, creo que acá hay algún ejemplo, es, ¿se acuerdan que eran los templates? Que algo hablamos. Algo habíamos dicho. Los templates eran en un componente Angular, ¿sí? Que representaba, ¿se acuerdan? Un elemento visual. Teníamos 4 cosas. Teníamos un HTML, que era lo que yo veía, un TS, que era el que gestionaba el comportamiento, ¿sí? Un SCSS, que era el que definía los estilos, y un spec, que eran las pruebas unitarias, ¿sí? El HTML es lo que se conoce como template. Es el que me muestra cuál es la plantilla, donde se van a mostrar esos datos de la interfaz gráfica. Cuando yo defino el template, como en general eso es código HTML,
¿sí? Y a mí me interesa a nivel de desarrollo que esté bien ordenado para poder entender qué es lo que está haciendo. En general ahí vamos a encontrar que utilizan las comillas invertidas. ¿Para qué? Para interpretar todo esto como un solo string, más allá de que tenga un enter al final, ¿sí? Sigue siendo el mismo string. Si yo uso comillas dobles o comillas simples, no puedo tener más de una línea ahí adentro. En cambio, con estas comillas invertidas sí lo puedo hacer. Digamos que ¿Ok? me ahorro de poner div barra n, h1, hello Sarasa Sí, barra n, claro, y todo en el mismo choque, en y una meterle línea un, choque. claro, meterle un enter al final, cerrar, poner más, etc. Y se lo van a encontrar. Se usan en ejemplos, lo van a ver, que muchas veces hace esto directamente. Bien, bueno, ahí ya tienen los labs. Fíjense que hay 3 prácticas de TypeScript. Una que tiene que ver con tipos, otra que tiene que ver con interfaces, con definición de funciones, tipos más complejos, como la tupla, creo que era este de acá, ¿sí? Y manejo de clases. ¿Sí? Son 5 prácticas que yo se las subí y están ahí en el Classroom. También yo les diría que traten de resolverlas, las 3, mírenlas, son bastante guiadas. Las pueden probar, yo les diría que usen este Zoom para probarla, directamente la van escribiendo acá y la van probando. Y bueno, y avanzamos con eso con TypeScript y ya después empezamos a ver todo el tema de arquitectura Angular, módulos, etc. ¿Sí? Pero bueno, ya Profe, con una base. Sí. con Tsum no estoy creando un archivo, lo hago ahí en el momento, digamos. No, claro, exacto. O sea, a ver, si prefieren lo otro, es decir, armar como hice yo antes, ejemplo, .ts, es más, yo creo que las soluciones de las prácticas esas las hice así, armé el TS y después lo compilé y lo transformé a TypeScript. Pueden hacerlo como quieran. Es más, creo que en alguna de las prácticas te dice que pruebes hacer que hagas algunas pruebas que tiran error para que veas el comportamiento, digamos. Entonces, capaz que eso te conviene usar el TSC. Pero bueno, tienen las dos, digamos. Fíjense, por ahí a veces para probar es más rápido el Zoom. Pero bueno, yo por ahí un ejemplo más acabado con la compilación, la transpilación del TypeScript. Por ahí ves cuáles son los mensajes de error incluso. Como vimos antes, que había tirado acá, que tiró el error, bueno, cuál es el error que tira, cómo lo marca, ¿sí? Eso está bueno. Sí, Profe, una consulta. ¿Y después para ejecutar el JavaScript lo incorporamos una HTML o para ejecutar probar? el JavaScript, Sí. no, podés ejecutarlo dependiendo de lo que hayas escrito, ¿no? Pero acá como son todas instrucciones que no tienen nada particular del navegador, que yo no usás el document, podés usar Node. Con el Node. Pasarle directamente el... Claro, fíjate que si yo... Este de acá le pongo console log x. Este era el que tiraba error, ¿no? Sí. Que si pones console log podés ver la salida incluso. Listo. Es decir, Gracias. si no usas ninguna sentencia propia del navegador, como el documento, eso podés probarlo con el Node directamente. Bien. Bueno, trabajen con eso y ya nos vemos el lunes que viene, creo. Igualmente, si tienen alguna duda, algo que no les sale, me avisan, me mandan algún correo. Y lo vemos. Claro, el fin de largo, me había olvidado yo de eso. Sí, Yo pensaba que sí, yo también. Sí. Profe, Sí, ¿le nos agarra parece, justo jueves y viernes. Sí.
¿Le parece por correo o por Classroom mejor? Sí, por Classroom lo que tiene es que si alguien por ahí tuvo el problema, lo puede. Me parece que es mejor por Classroom. Porque por ahí alguien ya tuvo el problema y lo puede aportar, digamos, se hace algo más colaborativo. Pero bueno, como decía, más fácil, no tengo problema, digamos. Classroom lo podemos compartir a la inquietud. Lo otro a veces queda entre los dos que manden el correo, digamos. Listo. Pero bueno, avísenme de alguna forma u otra, me dicen. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bueno, cualquier cosita nos vemos antes y si no el lunes que viene. Bueno, nos vemos el lunes. Dale, Nos vemos. saludos. Chau, chau. Chau, chau. Buen fin de. Buen fin de.